Vamos para el video 2, ¿ok? Dios te bendiga. Vamos a continuar el video 2. Aquí, en la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 3, Pablo está enseñando que en profetizar es mucho mayor que en hablar en lengua, porque las lenguas no se pueden interpretar fácilmente. Pero si hubiera alguna interpretación en el idioma de la persona para que se entienda en el idioma que la persona entienda, si es que lo hubiera, entonces viene y cae aquí más abajito, más al frente, que es en el versículo 6. Cuando en el versículo 6 Pablo dice, ¿verdad? Que si Pablo viene hablando en lengua, ¿de qué les aprovecha? A menos que vengan con, número uno, con revelación. Número 2, con conocimiento. Número 3, con profecía. Y número 4, con enseñanza. Aquí la revelación es la forma y la manera como Cristo se introduce al pecador con su evangelio para ganarse al pecador de una manera más fácil. Tú sabes que Cristo se introduce al pecador en este tiempo cuando llega el evangelio de la gracia, cuando estamos en este tiempo de gracia, se introduce para ganarse al pecador más fácil. ¿Por qué? Porque el pecador viene de un sistema terrenal corrupto. El pecador viene de un sistema corrupto, de mucha corrupción. Por ejemplo, tú sabes todo lo que estamos viviendo hoy en día. Tomando de ejemplo la guerra de Palestina contra Israel. Los palestinos versus contra israelitas. Esa guerra, esa lucha de poder para conquistar territorio. Porque los israelitas tienen un territorio, pero que también dentro de ese territorio, me refiero a los muchos judíos en la actualidad que tienen su territorio, ¿verdad? También lo tienen los palestinos, que para ellos son enemigos de los judíos. ¿Tú me estás entendiendo? Y toda esta guerra es por lucha de poder, por conquista y lucha de territorio. Estoy hablando algo básico y elemental, ¿ok? Porque hay mucho más que se puede añadir a todo lo que está pasando, pero no voy a hablar profundamente de eso, ¿ok? Entonces, lo que está sucediendo hoy en día en el mundo que estamos viviendo de la guerra, los terroristas, tú sabes la cantidad de niños israelitas y del mundo entero también que han quedado huérfanos. Tú sabes la cantidad de bebés y niños que han quedado huérfanos y que han visto a sus padres morir y que están huérfanos, sin papá, sin mamá, sin comida, sin alimento, sin nada. Tú sabes que eso es doloroso, ver a un niño así. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será el desarrollo? ¿Cómo sería el desarrollo mental, emocional, espiritual de un niño en un futuro cuando ha pasado todo este acontecimiento? ¿Cómo sería el desarrollo de un niño mental, espiritual y psicológico? Sería horrible. ¿Por qué? Porque el niño o la niña ha sido expuesto a muy temprana edad a un acontecimiento doloroso donde no está preparado para vivir y experimentar eso, y para un futuro cuando alguien le ofrece una ayuda, ese niño en un futuro lo que hace es esto: no, déjame, no, vete. Entonces se le trata de ofrecer una ayuda, pero no quiere, porque ha sido víctima de maltrato, ha sido víctima de abuso,
de anarquía, de desorden. Así pasan muchas naciones. Entonces, Dios sabe y conoce que el ser humano, generalmente la nación, generalmente hablando, el ser humano ha sido expuesta en esclavitud, en corrupción de pecado y esclavitud. Y como Dios sabe que el corazón de la persona ha sido expuesta y traumatizado en eso, que este mundo le ha ofrecido tantas cosas perversas y de maldad, Dios sabe que la única forma de llegarse es con amor a través de una palabra profética. Mira cómo lo expresa aquí, no en esta Biblia, no en esta Biblia. Vamos a verlo en esta otra traducción. ¿Cómo lo expresa? Aquí, segunda de Corintios 14, versículo 3. Dice, mira cómo lo expresa. En cambio, el que profetiza, fortalece a otros, los anima y los consuela. ¿Verdad? Los consuela. Y mira lo que dice el versículo 6 también. El versículo 6. Ya que Pablo dice que en hablar en lengua no es tan mayor, no es tan eficiente como el que profetiza. Mira cómo Pablo dice en el versículo 6. Dice Pablo, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de gran ayuda a ustedes. Ok, entonces, ¿en qué se basa esa profecía o esa revelación o esa enseñanza? Hablemos de revelación, un momentito, ¿ok? ¿Dónde está la pizarra? Yo tenía la pizarra aquí conmigo, mira allí. Déjame hacer una pausa para moverme allí, porque tengo la pizarra allí puesta. Voy ahora. Ok, ya conseguí la pizarra. Mira, profeta del griego es profetes, que sirve para decir, hablar bajo la inspiración de Dios. ¿Ok? No es lo mismo un profeta que habla bajo la inspiración de Dios que un adivino, un brujito, un adivino que solamente lo que hace es predecir el futuro. Pero no es lo mismo. Aquí un profeta habla bajo la inspiración de Dios, lo que Dios habla al hombre. Pero en cuanto a la revelación, que la vemos aquí, la revelación de la palabra del griego es apocalipsis, ¿verdad? Que es revelar algo nuevo. Y ese algo nuevo, número uno, aplica a cómo el hombre va a ser salvo y ser perdonado dentro de lo que es el Evangelio. Cuando llega el Evangelio, ya que en el Antiguo Testamento no había Evangelio. En el Antiguo Testamento no había Evangelio. Ahora Cristo se llega al hombre para hablarle al hombre, para hablarle a la iglesia a través de su Evangelio. En el Antiguo Testamento no había Evangelio todavía. Entonces, gracias a Dios que Cristo puso su Evangelio para trabajar con el hombre, para llegarse al hombre y llegarse más cerca, más cerca. Porque en el Antiguo Testamento Dios estaba lejos del hombre y hablaba a través de los profetas. Ahora Dios habla a través de su palabra y se llega al hombre de una manera más cercana, tratando con el corazón del hombre, tratando con la debilidad del hombre, con el miedo, con los temores del hombre. Mira, vente, que yo te quiero. No, yo no quiero irme para allá, no. Vente, yo te quiero dar un hogar, una familia. Te quiero dar, me dice, no, es que yo te tengo miedo a ti. Tú no me vas a hacer nada, ¿verdad que no? Tú no me vas a hacer nada. No, no te me acerques, no. Tiene miedo. El hombre está sujeto a corrupción, a esclavitud, a miedo, a temor. La palabra profética a través del Evangelio viene a quitar el miedo. Viene a hacer que el hombre tenga un arrepentimiento. Y eso es lo que se le llama revelación. En el Antiguo Testamento la revelación de Dios
al pueblo de Israel a través de su profeta era revelar a los hombres que todos los hombres están sujetos a esclavitud, que los hombres están condenados y que tiene que obedecer la ley y los mandamientos obligatoriamente. Obedece. Y cuando Dios hablaba por medio de un profeta, el pueblo tiene que huir y obedecer y callar. No puede ir en contra del profeta. Tiene que obedecer. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, en la gracia, la profecía, el espíritu de profecía, es la manera como Cristo se introduce al pecador, para que el pecador no tenga miedo, para que el pecador tenga un arrepentimiento. En el griego, la palabra arrepentimiento de la palabra griega significa, en el griego, arrepentimiento es metanoeo, que significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad. En otras palabras, ven que yo te quiero ayudar. Es que yo soy un hombre homosexual y me castiga Dios. No, es que soy una mujer prostituta en la calle y estoy mal vestida y si voy a una iglesia, papá Dios me mira con malos ojos y me castiga. Ven, Dios te ama y te acepta en esa vestimenta. Él quiere aceptarte a ti, no es tanto la vestimenta. Ven, para que reciba el amor de Cristo, el buen trato de Él. No, ven. ¿Tú me entiendes? Ahora, escuche bien. La profecía despierta el interés de una persona para que confíe más en Cristo, para que tenga una percepción y un concepto correcto de Cristo. Porque el hombre, cuando está sujeto a esclavitud y a corrupción, el pecado, el mismo pecado, lo condena. El mismo pecado hace que el hombre hace que rechace a Dios y que se sienta no digno, no merecedor de recibir el amor de Dios. Eso es lo que hace el espíritu profético bajo la gracia. El espíritu profético, cuando se profetiza, va mucho más allá que la debilidad del hombre. Porque el hombre, lo que primero que menciona el hombre es su debilidad. Cuando Dios llama al hombre, el hombre se mira él mismo como un espejo. El hombre se mira en un espejo y empieza a verse muchas faltas y muchas debilidades. Pero cuando Dios lo llama, Dios le quita al hombre ese espejo y le pone un espejo espiritual para que el hombre se vea limpio, santo, delante de Dios, para que el hombre tenga una conciencia limpia de que Dios lo llama y no para castigarlo. Ese es el espíritu profético. Así funciona el espíritu profético. Cuando Pablo habla de revelación, apocalipsis en el griego, es una forma, una manera como Dios a través de Cristo se introduce hacia el mundo pecador, para que el mundo pecador tenga confianza y quiten el miedo, el temor, el oprobio y crean en Cristo. Una forma correcta de entenderlo es cuando leemos en el libro de Mateo 5, versículo 1 en adelante, cuando se habla de las bienaventuranzas. Cuando Jesús empezó a predicar el mensaje del reino, Él empezó a predicar las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellas personas que están desconsoladas porque recibirán consolación. Bienaventurados aquellas personas, está dándole bienaventurado, eres bienaventurado a esas personas. Y la profecía, cuando se va a profetizar, se habla a sí mismo, con una bienaventuranza. Ahora, esta palabra revelación, apocalipsis, hay un complemento que es apocalipto. Y apocalipto significa quitar la cubierta,
quitar la cubierta para revelar algo nuevo. Quitar la cubierta quiere decir que el hombre en su estado de corrupción está ciego. Está ciego. El diablo le puso un velo a la humanidad, lo cegó para que no le resplandezca la luz de la gloria de Dios. El diablo le cegó un velo espiritual a los hombres para que no les resplandezca y les sea revelado el amor de Cristo. El diablo quiere que la humanidad completa vea a Dios como un Dios de ira, de enojo, un Dios de ira. Por eso no se atreven a buscar a Dios. Si Haití, si Santo Domingo, si Cuba, si Venezuela, cual sea, no importa quién sea, llega a conocer el gran amor de Cristo, quién es Cristo realmente, se le cae el velo a cualquiera y uno puede ver el amor de Cristo como es Cristo. Y eso nos da la oportunidad de nosotros de amar a Dios y de mejorar hacia Dios. Entonces, vamos a buscar en la Biblia. Vamos a buscar la Biblia aquí. En la segunda carta de Corintios, capítulo 3, comenzando el versículo 12 en adelante. Ok, todavía me da tiempo. Ok, perfecto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice Pablo: ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos, dice Pablo, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo, para que el pueblo de Israel no pueda ver la gloria de Dios. ¿Entiende? Aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que ellos leen el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Y eso es lo que precisamente Cristo quiere hacer con los judíos en este tiempo. Quitarle el velo. Por más que los judíos guarden el Shabbat, la Torá, el Shabbat, los días de fiesta, las leyes, mira, Dios quiere que el velo le sea quitado. Tú sabes que hoy en día muchos cristianos van a Jerusalén a predicar el evangelio con Biblia en mano. ¿Tú sabes lo que se ha visto? Se ha visto hasta niños rechazando a los cristianos, a los creyentes evangélicos. Le están rechazando, los están injuriando, porque Israel tiene un velo y piensa que el Cristo Jesús, no puedo hablar este nombre mucho. ¿Tú sabes por qué? ¿Verdad que sí? Porque hoy en día las redes sociales y el sistema está tan controlado que uno dice la palabra Jesús y ya rápido, bueno, yo espero que Papá Dios tenga control de todo esto. Pero hoy en día el mismo velo que era en los judíos, en muchos israelitas, y Dios quiere quitarle ese velo. Que por más que Israel se ponga a batallar, la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es contra poderes en las tinieblas. Y solamente Cristo Jesús puede ayudar al pueblo de Israel de sus enemigos cuando muchos de ellos decidan creer y el velo les sea quitado de ellos. Y así mismo pasa con nosotros. Así mismo pasa con nosotros. Por eso es que yo les digo que cuando se habla de la revelación, que es Apocalipsis, y el complemento que es Apocaliptos, significa quitar la cubierta para revelar algo nuevo. Revelar algo nuevo.
Y muchas veces nosotros en la iglesia, disculpa que me acerque a la cámara, porque estoy viendo el tiempo que me queda, ¿ok? Vamos a leer un momentito una referencia a la revelación. En el libro de Romanos, capítulo 6, comenzando el versículo 16. Versículo 16. Pablo dice, ¿no se dan de cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que obedece? Pablo dice, si cualquier persona se convierte en un esclavo de lo que obedece. Por ejemplo, si obedecemos una falsa doctrina y una forma de doctrina que es errónea, ¿verdad? Esa falsa doctrina a nosotros nos hace esclavos. Y esa falsa doctrina sería como un amo y sería como un señor que nos esclaviza. Y Pablo quiere enseñarle a la iglesia, a nosotros, que Cristo nos quite ese velo que muchas veces nosotros tenemos, para poder tener comprensión y entendimiento mucho mejor de quién es Cristo, en una revelación correcta, que la revelación sea dado a nosotros correctamente. Porque hoy en día el evangelio no se ha estado predicando bajo la correcta revelación. Y si no se predica bajo la correcta revelación, la iglesia va a seguir en anarquía, en desorden, en apostasía. Va a seguir estando, sintiéndose una depresión. Y es porque no hay revelación. Hay mucha lengua. Es verdad que hay mucha lengua, hay mucho mover, se tiran en el piso, se revuelcan, hay mucho coge, hay mucha palabra profética diciendo así me dice el Señor, pero no hay revelación. ¿Y en qué consiste la revelación? La revelación consiste de cómo Dios a través de Cristo se introduce a restaurar a su iglesia. Mira, es así, es de esta manera, pero muchas iglesias no tienen la revelación del evangelio, no profetizan bajo la revelación. De nada les serviría que haya una traducción de idioma en la interpretación de un idioma en la lengua si no hay revelación. Si el evangelio de cómo Cristo quiere revelar a su iglesia de salvarlo, no tenemos la revelación, de nada nos serviría a nosotros. Por eso Pablo continúa aquí diciendo, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Qué significa esto que Pablo dice aquí en el versículo 16 y versículo 17? Que cuando tú eres adoctrinado con un mensaje correcto, tú puedes ser libre y puedes ser restaurado y sanado. Y así mismo pasa en las naciones. ¿Por qué muchas naciones están bajo esclavitud y bajo corrupción? Porque les hace falta un evangelio correcto que llegue al corazón de cada nación para que los haga libres. Y si muchas naciones están sujetas a un sistema doctrinal incorrecto, entonces ese sistema doctrinal incorrecto lo va a esclavizar. Pero si una persona recibe un evangelio correcto, esa persona va a ser siervo y esclavo de lo que es correcto. Va a servirle a la justicia correctamente y va a ser restaurado. Pablo continúa diciendo aquí, versículo 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. ¿Y por qué Pablo dice que antes eran esclavos, pero gracias a Dios que obedecen? Porque han sido ellos entregados a una doctrina. No es una doctrina de corrupción. Es una doctrina sana que los libera, que los restaura a ellos. Perdóname. Todavía me queda tiempo, gloria a Dios. Repito esta palabra. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios. ¿Por qué Pablo dice gracias a Dios? Ahora obedecen. Porque cuando alguien escucha una doctrina correcta, un mensaje del evangelio correcta,
Eso produce en nosotros el querer como el hacer. Eso produce en usted que usted obedezca. ¿Por qué a mucha gente se le hace difícil obedecer? Ven a la iglesia, hermano. No. Ven a la iglesia, vamos a alabar a Dios, vamos a buscar de Dios. No sigan este mundo. Sal de la idolatría, sal de la pornografía, sal del adulterio, sal de la fornicación, sal de las drogas, sal de esa vida, hermano. Tú no te cansas. Ven a Cristo, pero es porque están bajo corrupción. Alguien los entregó a esa corrupción. Alguien los entregó con una falsa enseñanza. Y ellos están luchando, batallando, Señor. Yo no quiero perder mi salvación, pero es que alguien te enseñó a ti que se puede perder la salvación y andas con miedo. Y eso te hace a ti esclavo del pecado. Te hace un esclavo que tú no te sientas libre y puedas tener accesibilidad a hacerte libre. Ahora Pablo continúa diciendo aquí: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué Pablo trae esta enseñanza? Mira, Pablo trae esta enseñanza porque hay alguien, aparte de Cristo y su evangelio, alguien tiene la revelación. Alguien está predicando la verdad, que eso hace que las almas vengan a Cristo y se reconcilien. Alguien está predicando un evangelio correcto, una sana doctrina que está produciendo que las personas vengan a Cristo en arrepentimiento y las cadenas se rompan. Cuando Pablo habla de la revelación, Apocalipsis es la revelación, la manera como Cristo se introduce a restaurar al pecador y a trabajar con la iglesia. Pero si esa revelación no está correcta, si lo que predicamos no está correcta, ¿cómo se va a restaurar a las naciones? Si estamos nosotros dominados con una doctrina incorrecta, doctrina contaminada. Entonces, de esta palabra Apocalipsis viene la palabra apocaliptos, que es quitar la cubierta para revelar algo nuevo. Y es revelar a Cristo, dando gracia, libertando al cautivo bajo la palabra del evangelio correcto. Entonces, cuando regresamos ahora aquí nuevamente a la segunda carta de Corintios, capítulo 3, donde estábamos antes, dice Pablo aquí, en el versículo 14, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que lee el Antiguo Testamento, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse al creer en Cristo. Este velo que a ti no te deja entender bien la realidad. Este velo que muchas veces nosotros tenemos, solamente lo puede hacer Cristo. Mirando la obra redentora de Cristo, pidiéndole a Dios que nos revele la verdad de su evangelio. Gloria a Dios. Y ahí viene la palabra más adelante, cuando Pablo habla aquí más adelante, ¿verdad? Vamos a buscar primera de Corintios 14, cuando Pablo dice aquí, 14, el que profetiza para los hombres edifica, exhorta y consuela. Y en el versículo 6 dice Pablo, en el versículo 6, revelación, versículo 6, revelación, dice Pablo más adelante, conocimiento, que la palabra conocimiento en el griego es ginosco. Entonces la palabra profética genuina hace que tú conozcas la verdad y dejes una mentira, deje el purgatorio, deje aquello y abandone la mentira, abandone lo que es mentira y conozca la verdad cuando hay palabra profética genuina. Dios te abre tu entendimiento para que tú conozcas la verdad del evangelio. Y cuando Pablo también dice aquí, profecía, la profecía es la misma revelación del evangelio. Es la exposición de la misma palabra que te va a liberar.
No es cualquier otra profecía, una manera distinta, venga, otra forma de ser libre es así, otra forma de ser libre de esta forma, de esta manera. No, es como Cristo ha puesto su palabra para que la iglesia sea libre. No es otra revelación. Y cuando se habla de enseñanza, pues en el griego es didascalía, que viene siendo que se profetiza bajo la enseñanza que está aquí. No es una enseñanza que no esté aquí, es una enseñanza que esté en su palabra. Dios te bendiga, se me fue el tiempo. Voy a terminar. Gracias, Señor. Gracias. A ti sea la honra y la gloria. Bendice a los hermanos que nos ven y nos escuchan. Y te damos gracias por cada uno de ellos. Abre su corazón y su entendimiento para que ellos puedan entender tu palabra. En el nombre del Señor. Gracias, Padre. Que así sea hecho en el nombre del Señor. Gracias. Dios te bendiga. En el nombre del Señor.